Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la Vuelta a Murcia 2023 en este tríptico de carreras que tenemos en la parte sureste de España. En este caso serán hoy sábado la Vuelta a Murcia en este resumen, mañana la Clásica de Almería y tendremos también la Clásica de Jaén el lunes con el debut de Tadej Pogačar entre esos caminos de tierra, este rato en las tierras jaenenses con esa oliva de oro que estaremos comentando aquí en el canal. Así que estos 3 días con estas carreras de un día que siempre son típicas de este mes de febrero y todo preparado para dar comienzo a esta Vuelta a Murcia que tenía un cambio en el recorrido. Aquí tenéis el perfil oficial, pero finalmente ese puerto de categoría especial no se iba a hacer debido a que había nieve en la cota y se ha tenido que suspender por otro. Así que la dureza de esta Vuelta a Murcia bajaba bastante y veíamos esas imágenes grabadas de esa salida neutralizada, esos primeros kilómetros donde todos los ciclistas iban detrás del coche de carrera y una vez que se llegaba al kilómetro 0 se daba esa salida oficial y veíamos esos intentos de ataque por formar esa fuga de la jornada y poco a poco se iba formando este grupo con esa lluvia del principio. Sobre todo al principio ha habido bastante lluvia, ya en el final mucha menos lluvia y había una fuga numerosa, pero después de las distintas subidas, 5 hombres en fuga, que eran Romeo, Sweeney, Orselin, que no aparecía ahí, que ponía Casero, pero era Orselin, y también García Soriano y Sterlich. Veíamos que tiraba sobre todo el UAE, que quería tener controlada esta carrera y tenía un gran equipo, que ahora lo comentaremos, y la ventaja superando los 3 minutos cuando quedaban 35 para el final, las bicis muy sucias después de esos primeros kilómetros y se empezaban a quedar unos kilómetros antes José María García Soriano y también Sterlich, los dos ciclistas que no podían aguantar más con ese ritmo, mientras el UAE seguía aumentando la velocidad y reduciendo la ventaja muchísimo, kilómetro a kilómetro, y ya veíamos que la carretera empezaba a subir, iban a hacer ese puerto de tercera categoría que estaba en la parte final en esos últimos 20 kilómetros y apenas contaban con unos 2 minutos de ventaja cuando quedaban ya esos últimos 25 kilómetros para el final y ya veíamos estas rampas más duras del puerto, que sobre todo en este principio de puerto es donde estaban esas rampas duras y se veía sobre todo en la velocidad y este ritmo por detrás. Ya veíamos que la diferencia era muy corta, ya se veía desde el helicóptero y sobre todo Ineos metiendo un ritmo muy alto, llevando al pelotón bastante estirado y por detrás también en ese pelotón sufriendo mucho, intentando llevar este ritmo y el primero que se quedaba de los 3 que estaban por delante en la fuga, en este caso era Orselin con ese ritmo que estaba poniendo Sweeney, también sufría Romeo y empezaban los ataques por detrás y era Mark Hirschi del UAE que estaba metiendo un ritmo muy fuerte, Turner rápidamente a su rueda y fue un ataque bastante continuado intentando formar este grupo, pero todavía era un grupo muy numeroso, por tanto había parones, se quedaba Romeo del Movistar que ya no podía aguantar más y veíamos que Sweeney se iba en solitario, había puesto ritmo prácticamente desde el principio de la subida, había un pequeño tramo de bajada en este puerto y hacía ya la parte final, que era un repecho también bastante duro, esas últimas rampas, y en ese último repecho ya lo tenían a la vista y muchos movimientos por detrás, pero era constante esos movimientos, parones. Turner también con muy buenas piernas intentando formar otro grupo, pero lo dicho, se iban grupos muy numerosos y al ser tan numerosos había pequeñas pausas y no se conseguía ir nadie hasta que veíamos que llegaban a la parte más alta, coronaban y era otra vez el propio Mark Hirschi que lo intentaba muy activo en el día de hoy, pero no conseguían hacer hueco e iban a coger a Sweeney, que después de coronar y de esta bajada le iban a dar caza. Y vivimos también unos momentos en este tramo que siempre iba picando para abajo, que seguía habiendo ataques, seguían formándose pequeños grupos, pero lo mismo, eran tan numerosos que no se iban, no colaboraban del todo bien. Y después de varios intentos, cuando ya quedaban unos 10 kilómetros para el final, empezamos a ver algo de organización y eran los Lotto y los Ineos los que se ponían en los primeros lugares, en las primeras posiciones en estos últimos 10 kilómetros y ya empezaban a llevar ese ritmo, a provocar con esa velocidad que no hubiera más ataques y entraban en Cartagena, donde estaba la línea de meta, que el último kilómetro picaba para arriba y que ahora lo veréis porque ha sido, la verdad, bastante peligroso, que creo en parte también que ha sido provocado porque no se esperaba que llegara un grupo tan grande a la parte final, pero como se ha tenido que cancelar ese puerto de categoría especial, ha provocado que llegara un grupo muy numeroso a esa parte final, a esos últimos kilómetros, 4 kilómetros
kilómetros, el Intermarché en cabeza llevando el ritmo y caída que se producía en la parte trasera del pelotón. Veíamos a José Joaquín Rojas y a Barguil en esta caída, que sobre todo Rojas le ha recriminado muchísimo a Barguil en un vídeo que ha subido un aficionado a Twitter. Lo tenéis en mi Twitter, abajo lo tenéis en el primer comentario con todas las demás redes. Y llegábamos al último kilómetro que picaba para arriba con muchísimas curvas y cambios de sentido, y era Tim Wellens del UAE el que llevaba un ritmo muy alto. Veíamos por detrás a Turner y en tercer lugar a Matteo Trentin, que parecía también con muy buenas piernas en el día de hoy. Tim Wellens seguía metiendo este ritmo, pero no conseguía irse en solitario ni cortar a ninguno. Y también veíamos a Madouas del Grupama que lo intentaba, Trentin por el exterior y Turner en ese cuarto lugar, también del Israel Simon Clark, que veíamos que arrancaba. Trentin en primer lugar. Llegábamos a esos últimos metros con muchísimas curvas y con las cámaras que nos han impedido ver algo del sprint. Turner también intentaba adelantar y se llevaba finalmente la victoria en un final donde no hemos podido ver mucho. Lo veíamos un poco más después en la repetición, en la toma aérea. Muchos problemas con esos cambios de cámara y estas curvas y este final que apenas había hueco, que ni Turner ha podido celebrar. Aquí el top 10 por si lo queréis ver, y las escenas del podio. Lo dicho, creo que esperaban que llegara a un sprint menos reducido, pero con ese cambio de recorrido el final ha llegado mucha gente y ha sido algo peligroso. Dejadme abajo en los comentarios qué pensáis. Mañana volvemos con la clásica de Almería y con la clásica de Jaén el lunes y el debut de Pogačar. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.